El instante en que firmé los papeles, una mezcla extraña de alivio y nerviosismo se apoderó de mí. Una casa de 15.000 pesos sin calefacción, con pintura descascarada y un tejado que parecía rendirse hace años. Pero era mía, toda mía. Podía imaginar el jadeo colectivo de mi familia al enterarse Amalia, la viuda de 62 años, gastando sus ahorros en una casucha desmoronada, en lugar de ceder a sus expectativas. El trayecto hasta la propiedad en las afueras de Valle de Bravo se sintió más largo de lo esperado. Las llantas crujían contra la grava al girar por el camino empinado y angosto. La lluvia resbalaba por el parabrisas, pero no me importó. Era parte de la aventura del desafío que había elegido. Al estacionarme frente a la casa, dejé el motor encendido un momento solo mirando. Las paredes colgaban en tiras, las ventanas estaban tapiadas y el jardín era una selva de maleza y lodo. Pero por primera vez en años sentí que podía respirar a mi manera. Saqué una silla plegable del maletero, esa que siempre llevaba para mis momentos de reflexión, o cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso. Hoy pesaba más de lo habitual, como si cargara el peso de la libertad y la responsabilidad. La coloqué con cuidado en la grava, la desplegué y me senté con las botas hundiéndose en el lodo. El viento tiraba de mi chamarra como si la naturaleza misma pusiera a prueba mi decisión. Y yo lo permití. Había esperado mucho tiempo por esto. Pensé en mi hijo Javier y en su esposa Daniela. Casi podía escuchar sus voces regañándome, incrédulas, tal vez, burlándose. No me asustaba, no realmente. El miedo había sido reemplazado por una determinación silenciosa que no sentía hace años. No pedía permiso. No buscaba aprobación. Esta era mi vida por fin. Cada pared torcida, cada tablón hundido, cada gotera obstinada me recordaba que la había reclamado para mí. Saqué un cuaderno de mi bolsa y comencé a anotar ideas, reparaciones, un pequeño huerto de chiles y tomates. Mañanas tranquilas con café en el porche. No era mucho, no era perfecto, pero era un comienzo. Un primer paso en una vida que podía moldear sin filtros ni juicios ajenos. El viento sopló más fuerte haciendo temblar las persianas, que ni siquiera había notado en las fotos. Me recosté dejando que me rodeara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el sabor de la verdadera independencia. Este lugar sería mi refugio sin importar lo rústico, sin importar las burlas. Lo había elegido y esa elección era solo mía. Me levanté sacudiendo la grava de mi chamarra y caminé hacia la puerta principal. Las tablas crujían bajo mis pasos, cada uno resonando, como una pequeña declaración. Esto era el comienzo, y apenas era el primer día. La llamada llegó justo cuando limpiaba el lodo de mis botas con el celular vibrando contra la mesa. El nombre de Javier parpadeó en la pantalla cortante y exigente. Sabía de qué iba, se había enterado. Dejé que sonara 2 veces saboreando los últimos instantes de calma, y luego contesté. Mamá, su voz era tensa medida, pero con un filo que no había oído en años. Necesito saber por qué gastaste el dinero en... eso. En una casa. Respiré hondo apoyándome en el marco de la puerta. Es una casa para arreglar, Javier. Barata sí, pero mía. Siempre quise un lugar propio. Hubo una pausa de esas que se alargan como advertencia. Tuya, repitió incrédulo. Amalia. Ese dinero era para el retiro de Daniela. Ella ha trabajado tanto. Esto es importante para ella, para la familia. No puedes simplemente comprarte algo para ti. Dejé que sus palabras se asentaran sin interrumpir. La verdad era simple. Nunca prometí financiar sus planes extravagantes. No quería hacerlo. Y después de años cediendo a sus expectativas, no ibas a empezar ahora. Entiendo que es importante para Daniela, dije manteniendo la voz calma. Pero no lo prometí, Javier. Y no me arrepiento de haber gastado en algo que quería. ¿Hablas en serio? Su incredulidad se quebró dejando paso a un dejo de enojo. Mamá, estamos hablando de responsabilidades familiares. No puedes tirar el dinero en una propiedad en ruinas mientras Daniela intenta sanar su energía
Intenta que lo interrumpí firme. Vivir su vida como ustedes quieren. He vivido la mía por décadas, Javier. Nunca he pedido que aprueben mis decisiones. Ahora me toque que a mí. Soltó un gruñido frustrado paseándose al otro lado de la línea. Podía imaginarlo furioso negando con la cabeza, conteniendo su temperamento. Mamá, esto es egoísta. Ella lo merece y tú estás siendo... difícil. Podrías hacer felices a todos y en cambio... ¿Felices? Repetí con voz firme. Te refieres a ceder a expectativas que nunca consideraron mis deseos. He pasado una vida asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Eso se acabó. No lo hago por nadie más, ni por Daniela, ni por ti, ni por nadie. El silencio se apoderó de la línea. Podía sentir el peso de su incredulidad a través del teléfono. Luego su tono bajó más frío, más afilado. Mamá, si no la ayudas no sé cómo vamos a... Sé cómo vamos a vivir. Dije, estoy construyendo algo mío. ¿Se adaptarán o no? Ya no es mi problema. Hubo un clic, un leve sonido de frustración y derrota, y la línea se cortó. Sostuve el teléfono dejando que el zumbido del silencio llenara la habitación. El primer enfrentamiento había llegado y no había vuelta atrás. Mi independencia tenía un precio, y Javier acababa de descubrir cuál era. Dejé el teléfono apoyándome contra el marco dejando que la tensión se disipara. La casa golpeada y imperfecta me llamaba. Era más que paredes y un tejado era el primer lugar que moldearía a mi manera, y nada, ni siquiera mi hijo, podía quitármelo. Con esa resolución en el pecho comencé a planear cómo enfrentar lo que venía. A la mañana siguiente las consecuencias de mi negativa llegaron claras e implacables. Mi celular vibraba con notificaciones cada una, un recordatorio del cambio en mi lugar dentro de la familia. Los chats grupales en los que había estado por décadas estaban vacíos de mi presencia. Los mensajes sobre planes para Navidad, cumpleaños o charlas casuales ahora se intercambiaban en silencio, como si nunca hubiera existido. Me senté en la mesa de la cocina con el sol mañanero, colándose por las persianas, y revisé los hilos vacíos. Cada eliminación era deliberada, precisa, un borrado silencioso. El nombre de Javier aparecía ocasionalmente sin respuesta, un eco de su enojo e incredulidad. La foto de perfil de Daniela brillaba en mi pantalla, un recordatorio de quién había orquestado este exilio sutil. No fue dramático. No hubo gritos ni platos rotos. Fue peor, silencioso, eficiente, absoluto. No necesitaban decirme que no me querían. La ausencia lo decía todo. Las invitaciones para Semana Santa, cenas, incluso fines de semana, casuales, habían sido canceladas. Los calendarios, los recordatorios, los planes informales, todo desaparecido. Me habían desinvitado de la vida de la que alguna vez formé parte. Al principio el aislamiento dolió. Me sentía asaz a la deriva, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Alcancé el teléfono tentada a llamar, a escribir, a pelear por mi lugar. Pero me detuve. Esta era su elección, y yo había hecho la mía. Mi independencia tenía un costo, y ahora lo pagaba en momentos de soledad. Salí al porche de mi casa de 15.000 pesos respirando el aire húmedo de la mañana. La maleza empujaba a través de las grietas de la grava obstinada y persistente. De alguna manera su tenacidad reflejaba la mía. Me senté en mi silla plegable siguiendo las grietas con la mirada y sentí una chispa de satisfacción. Esta era mi realidad sin la forma de las expectativas de nadie más. El silencio se convirtió en compañero, no en castigo. Me di cuenta de que no me habían desterrado de la familia. Me habían liberado de sus juicios constantes y de las cadenas invisibles de la obligación. La casa imperfecta y frágil era una fortaleza que yo había creado. Cada tablón que crujía, cada pared descascarada, era un testimonio de mi elección. Abrí mi cuaderno anotando planes para reparaciones, mejoras pequeñas, toques que harían este lugar mío. Mi aislamiento ya no se sentía vacío. Era un lienzo, un espacio para reconstruir, repensar y reclamar. No solo una casa, sino mi autonomía. Cuando el sol subió más alto,
Entendí algo crucial. La exclusión dolía, pero no me rompía. Mis decisiones tenían consecuencias, algunas dolorosas, pero eran mías. Y el dolor, descubrí, podía transformarse en libertad. Doblé el cuaderno, lo guardé en mi bolsa y me levanté. La casa esperaba imperfecta, decidida, completamente mía, lista para el siguiente paso que estaba determinada a tomar. Mientras me hundía en mi silla plegable en el porche, el silencio de mi santuario de 15.000 pesos sacó recuerdos que había intentado ignorar por años. Tenía 9 años de pie en la cocina, mientras mi hermana mayor Paloma recibía elogios por un proyecto escolar en el que yo había trabajado igual de duro. «Es tan talentosa», decía mi madre con los ojos brillando de orgullo. Yo sostenía mi trofeo, una escultura de arcilla, hecha a mano, sonriendo lo mejor que podía, pero su atención estaba en los logros de Paloma. Recordé las mañanas de Navidad, el olor a canela y pino, pero no el calor. Mi nombre se mencionaba de pasada casi como un pensamiento tardío. Paloma recibía la bicicleta nueva que había deseado por meses. Yo un pequeño set de pinturas modesto y funcional, pero nunca suficiente para atraer atención o admiración. El mensaje era claro. Algunos logros merecían ser notados, otros no. Aprendí a guardar mi orgullo, a sonreír ante un reconocimiento, apenas dado a aplaudir a otros mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Los cumpleaños eran otra lección en invisibilidad. Recordé el pastel torcido y pálido con mi nombre mal escrito, en un glaseado irregular. El pastel de Paloma brillaba con un glaseado perfecto, velas que coincidían exactamente con su edad. Mis padres aplaudían y yo forzaba una sonrisa mientras corregía las letras mal escritas en mi mente. Aprendí entonces que mi existencia era negociable, condicional, medida contra los estándares de alguien más. En la escuela trabajé incansablemente. Notas perfectas, concursos de ensayos, becas. Pero en casa cada logro era recibido con un desdén silencioso. «No presumas», decía mi padre, una advertencia bien intencionada para ser humilde, pero en realidad significaba que mis éxitos no eran suficientes para ser vista. Y cuando Paloma tropezaba o tenía un desempeño modesto, se convertía en motivo de celebración, enmarcado y colgado en la pared, evidencia de su brillo. Aprendí temprano a doblarme, a encogerme, a sobrevivir sin ser notada. Sentí esos mismos patrones resonando ahora sentada en el porche, con el viento tirando de mi chamarra. La forma en que Javier y Daniela reaccionaron a mi compra no era nueva. Reconocí la coreografía de inmediato. Desaprobación, manipulación, borrado sutil, demandas disfrazadas de necesidad. Me habían entrenado para complacer, anticipar, ajustar y perdonar sin fin, mientras mantenía la boca cerrada. Las heridas de una infancia comparada se convirtieron en un instinto de por vida, moldeando cómo me movía por el mundo. Pero aquí, en la soledad de mi elección, me di cuenta de que podía desaprenderlo. Ya no era una niña, y las reglas habían cambiado. Podía actuar sin aprobación, sin temor al desprecio. Mis manos, que antes temblaban por el deseo de ser aceptadas, ahora sostenían firmemente mi cuaderno, delineando reparaciones, prioridades, pequeñas victorias de independencia. El pasado había dejado cicatrices, sí, pero también había afilado mi comprensión de los límites de lo que merecía y de lo que nunca toleraría de nuevo. Las sombras del pasado permanecían, pero ya no dictaban mis movimientos. Doblé el cuaderno. Me levanté sacudiendo la grava de mi chamarra, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y resolución. Esos años de invisibilidad me habían enseñado estrategia, paciencia y resistencia, y ahora me servirían de maneras que mi yo más joven nunca imaginó. Me giré hacia la puerta principal, cada paso deliberado, lista para enfrentar el próximo desafío que esperaba más allá del umbral, cargando las cicatrices y la fuerza de toda una vida. El día que tía Socorro llamó,
Estaba sentada en la orilla del porche mirando la maleza que empujaba por la grava, como si me retaras a rendirme. Su voz por el teléfono era cálida pero firme, del tipo que lleva autoridad sin agresividad. Amalia dijo: «He estado observando todo esto y quiero que escuches algo. Claramente nunca fuiste el problema. Ni entonces, ni ahora». Parpadeé recostándome contra la baranda, dejando que las palabras se asentaran. Durante décadas cargué el peso silencioso de sus juicios creyendo que mis deseos eran egoístas, que mi independencia era una amenaza en lugar de un derecho. Pero aquí estaba Socorro confirmando lo que mis instintos habían susurrado por años. «Favorecen a Daniela», continuó. «Y Javier, bendito sea, solo sigue el guión que ella marcó. Has pasado tanto tiempo intentando encajar en roles que no eran tuyos y solo han premiado lo que se alinea con su imagen. Pensé en los cumpleaños, las fiestas, los reconocimientos que fueron ignorados mientras cada tropiezo de Daniela se convertía en motivo de celebración. Recordé cómo intenté corregir mi rumbo, cómo me doblé, esperé todo por la ilusión de aprobación. Ahora, al escuchar lo reconocido, sentí una chispa encenderse en mi pecho, una mezcla de rabia, alivio y claridad. «No puedo cambiarlos», dije en voz alta, casi para mí misma. «No puedo hacer que vean». «Exacto», respondió Socorro. «Pero puedes cambiarte a ti. Y ya lo has hecho al tomar esa casa. No es solo una casa, es una declaración. Una vida construida sin su permiso». Sus palabras flotaron en el aire mezclándose con el aroma de madera húmeda y tierra. Solté un suspiro lento, sintiendo un cambio casi físico, una ligereza que no sabía que me faltaba. El reconocimiento del favoritismo no era solo una observación, era un permiso. Permiso para dejar de disculparme por querer algo mío. Permiso para dejar de esperar una aprobación que nunca llegaría. Me levanté sacudiendo mi chamarra contra la silla, sintiendo la firmeza de mi espalda, como no lo había hecho en años. El pensamiento de Daniela, de Javier, de todos los silencios orquestados y juicios pasivos, ya no pesaba lo mismo. Podía verlos por lo que eran, predecibles, limitados por sus propias expectativas, incapaces de entender la vida que había comenzado a crear. «Ya no me doblo», dije suavemente, casi a la grava bajo mis pies. «Ya no intento encajar donde nunca pertenecí». La risa de Socorro llegó por la línea suave, pero sabia. «Bien, porque ahora la única persona a la que necesitas impresionar eres tú. Y de ahora en adelante, cada decisión que tomes, cada clavo que pongas, cada tablón que repares, es un ladrillo en la vida que siempre mereciste». Cerré los ojos un momento, dejando que el sonido del viento contra las paredes descascaradas me anclara a la realidad de que esto era mío. No un respiro temporal, no una prueba, sino la base de la autonomía por la que había luchado finalmente, validada por alguien que veía claramente. Cuando abrí los ojos, la casa ya no parecía en ruinas. Parecía viva, un reflejo de mi determinación y la afirmación silenciosa del control que había reclamado. Las palabras de Socorro resonaban, moldeando un nuevo ritmo en mi mente, uno que se negaba a ser dictado por las preferencias o juicios de otros. Dejé el teléfono sintiendo una claridad que no había conocido en décadas. Los próximos pasos eran míos, deliberados e inquebrantables, y el primero sería enfrentar la realidad de la familia que había dejado atrás, armada con el conocimiento de que su favoritismo no definía mi valor. Con esa resolución di un paso completo al porche, la grava crujiendo bajo mis botas, lista para enfrentar lo que esperaba, más allá del umbral de mi santuario de 15.000 pesos. Bajé del coche dejando que la grava se moviera bajo mis pies al acercarme a la casa. Se inclinaba ligeramente hacia un lado, la pintura descascarándose como piel quemada por el sol, las tejas hundidas por años de abandono. Una puerta mosquitera rota colgaba torcida en bisagras oxidadas, crujiendo con cada susurro del viento. Era un desastre y aún así era mía.
Cada imperfección, cada esquina obstinada que amenazaba con colapsar, me pertenecía únicamente a mí. Pasé la mano por la pared rugosa sintiendo la textura de la madera gastada bajo mis dedos. Durante décadas me había doblegado al deseo de otros, dejando que sus opiniones, expectativas y juicios moldearan mi vida. Intenté encajar en espacios que no eran para mí, y durante décadas lo hice en silencio, sin quejas. Pero aquí, respirando el olor a tierra húmeda y madera vieja, me di cuenta de algo crucial. El mundo no me había dado permiso, y no lo necesitaba. Esta casa era una declaración de que ya no requería validación. Subí al porche, las tablas crujiendo bajo mi peso, y miré el patio cubierto de maleza. Las hierbas empujaban a través de la grava y la base agrietada, obstinadas y salvajes, y en ellas vi un reflejo de mí misma. Ambas habíamos sobrevivido al abandono, ignoradas y pasadas por alto, pero perdurábamos. Dejé mi bolsa y desplegué mi silla, el crujido familiar del metal, resonando como una afirmación. Sentada allí, dejé que mi mirada recorriera la propiedad, captando el potencial oculto bajo el deterioro. El tejado podía estar hundido, las ventanas tapiadas, la pintura descascarada, pero los cimientos eran sólidos. Una base, un marco, una estructura para reclamar, moldear y transformar. No era mucho, y seguro no impresionaría a nadie más, pero representaba algo mucho mayor que la apariencia, representaba autonomía. Saqué mi cuaderno de la bolsa con las páginas algo desgastadas por meses de planificación y espera. Comencé a listar reparaciones, cambiar el tejado, donde las tablas se doblaban bajo la lluvia, quitar los clavos oxidados de la baranda del porche, tapar los agujeros en el linóleo. Agregué ideas para un pequeño jardín, hierbas, a lo largo del camino flores, para alegrar la entrada. Cada nota era una promesa, un paso hacia la recuperación de una vida que me habían negado por mucho tiempo. El viento cambió, tirando de mi chamarra y alborotando mechones de cabello en mi rostro. Cerré los ojos un momento, dejando que la brisa se llevara las dudas persistentes. Por primera vez en décadas, me sentí libre, sin ataduras por las expectativas de otros. Cada juicio que había absorbido de Javier, de Daniela, de los padres que nunca parecieron notar, se desvanecía con el viento. Esto era mío para moldear, y la responsabilidad me emocionaba más de lo que me asustaba. Me levanté y entré por la puerta principal, cada paso crujiendo fuerte en las tablas. Adentro la casa olía a madera húmeda y polvo con rastros de moho en las esquinas. Dejé mi bolsa y recorrí las habitaciones, pasando las manos por la pintura descascarada, golpeando los puntos huecos en las paredes, imaginando lo que podría ser. Este espacio descuidado por tanto tiempo ahora pertenecía a alguien dispuesto a luchar por él, alguien dispuesto a ver más allá de sus fallos y visualizar un hogar. En la cocina coloqué la silla junto a la ventana, mirando el patio cubierto y el contorno lejano de las montañas. Pensé en los años de doblarme, de encogerme para acomodar los caprichos de otros, y sentí una pequeña emoción de desafío. Aquí podía ser tan ruidosa o silenciosa como quisiera, tan cuidadosa o imprudente como deseara. Las reglas de mi antigua vida ya no aplicaban. Había sido borrada por demasiado tiempo, pero esta casa no permitiría el borrado. Me senté en la silla, dejando que el silencio me envolviera. Era un silencio pesado, envolvente, pero reconfortante en lugar de opresivo. Ya no esperaba aprobación, ya no buscaba permiso. Había dado el primer paso tangible hacia la vida que me habían negado. Y por primera vez en décadas, me sentí completamente viva. El sol se hundió tras las nubes, proyectando sombras largas sobre las paredes descascaradas, y sonreí ante el pensamiento del trabajo por delante. No sería fácil, pero nada que valga la pena recuperar lo es. Abrí mi cuaderno y comencé a detallar mis planes, cada línea, una pequeña afirmación de control, cada nota, una promesa para mí misma. Cerré el cuaderno, lo puse en el alféizar de la ventana
y me levanté sintiendo la casa bajo mis pies, sólida y esperando. Este era el comienzo, el primer día de una vida construida enteramente en mis términos, y sabía que el próximo paso sería enfrentar a la Fafín, así la familia, que había intentado dictar mis elecciones. El silencio de la casa de 15.000 pesos me dio espacio para pensar, pero también fue un recordatorio de que la tormenta con Javier y Daniela no había terminado. Me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto, pluma en mano, y comencé a documentar todas las llamadas, el tono de cada mensaje, las amenazas y manipulaciones sutiles que acompañaban su indignación por mi compra. Cada palabra, cada pausa, cada expectativa implícita quedó detallada cuidadosamente. Había aprendido que la memoria sola era frágil, la evidencia era sólida. Hice listas, cronologías, incluso transcribí fragmentos de conversaciones para capturar cómo intentaron controlarme. Era un trabajo metódico, casi meditativo, una forma de reclamar orden del caos que habían impuesto. Mientras escribía me di cuenta de que esta casa, esta estructura golpeada me estaba enseñando paciencia. Me enseñaba que no necesitaba responder de inmediato, emocionalmente o teatralmente. La estrategia importaba más que la reacción, y el momento importaba más que el volumen. Más tarde ese día llamé a Clara Montes, una abogada que conocía por una amiga de años atrás. Respondió con un tono calmado que me dio confianza al instante. Expliqué la situación detallando las demandas de Javier y el comportamiento cada vez más manipulador de Daniela. Clara escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas puntuales que aclararon las implicaciones legales y sociales de sus acciones. Sugirió formas de establecer límites formales, proteger mi propiedad de la casa y documentar las interacciones para una posible escalada. Colgué el teléfono sintiendo un destello de control. Por primera vez, la amenaza de mi hijo y nuera se sentía como algo que podía medir, anticipar y manejar, en lugar de soportar ciegamente. Revisé mis notas de nuevo pensando en los próximos pasos, cómo respondería a los mensajes, qué permitiría en persona, qué necesitaba documentar. Cada decisión era deliberada, una declaración de que mi vida era mía y no sería movida por miedo o culpa. Por la noche establecí reglas para mí misma. Contestaría llamadas cuando fuera necesario, pero nunca bajo presión. Mantendría una presencia calma y firme en cualquier interacción, negándome a entrar en discusiones o explicaciones que no me correspondían. Protegería mi tiempo y mi espacio tan rigurosamente como protegía la casa misma. Se sentía revolucionario reclamar este tipo de poder sin agresión, afirmar mi independencia sin necesidad de gritar o justificar. Sentada en la luz que se desvanecía, miré las paredes descascaradas y el linóleo agrietado, imaginando en qué podía transformarlos. La casa no era solo una estructura, era un campo de entrenamiento, un laboratorio para la resiliencia. Podía reconstruir pisos y paredes, pero también podía reconstruirme a mí misma más fuerte, más estable, inquebrantable. El viento se levantó afuera sacudiendo las persianas de una manera que parecía casi deliberada, un recordatorio de que aún existían fuerzas fuera de mi control. Cerré el cuaderno y me levanté sacudiendo la grava de mi chamarra. Cada decisión que tomaba, cada límite que establecía, era una preparación para el enfrentamiento inevitable que enfrentaría. No evitaba el conflicto, elegía el momento y los términos en los que ocurriría. Con la casa a mi alrededor sólida y esperando, sentí una determinación renovada. Estaba lista para enfrentar a la familia que había intentado dictar mi vida armada con paciencia, estrategia y el conocimiento inquebrantable de que nada de lo que dijeran o hicieran borraría lo que había elegido construir. El golpe en la puerta llegó justo cuando revisaba muestras de pintura en la cocina, decidiendo qué tono de azul apagado podría cubrir las manchas de agua en las paredes. Apenas registré el sonido cuando volvió agudo deliberado.
Me limpié las manos en los jeans y crucé la habitación sintiendo un leve pinchazo de aprensión que me dije ignorar de inmediato. Abrí la puerta y encontré a Daniela parada allí, con una mano en la cadera y la otra sosteniendo una bolsa que parecía tan curada como su cuenta de Instagram. Sus gafas de sol reflejaban la luz ocultando la expresión calculadora que ya sabía estaba allí. Sonrió toda dulzura y encanto pulido, y di un paso a un lado. «¡Hola, Amalia!», dijo con la voz cargada de calidez ensayada. «Espero no molestarte al pasar así». Hice un gesto hacia el interior. «Pasa», dije manteniendo el tono neutral. Cada instinto en mí quería medirla, anticipar su ángulo, y lo hice sin dejar que mi mirada delatara sospecha. Entró sus tacones resonando en las tablas desiguales, cada clic, reverberando en las habitaciones vacías. Tuvimos un pequeño percance en el retiro. Comenzó escaneando las paredes descascaradas, como si recolectara material para una futura publicación. Una tubería reventó en el ala del spa. Un caos total. Me preguntaba si no te importaría que me quedara aquí 1 o 2 noches mientras lo arreglan. La estudié con cuidado. Sus palabras eran corteses, aparentemente razonables, pero el peso detrás de ellas era inconfundible. Me estaba probando buscando cualquier señal de debilidad. Respiré con calma dejando que la casa misma me anclara en la tranquilidad. «Puedes sentarte, Daniela», dije. «Pero esta es mi casa. Hay límites sobre lo que se comparte y cómo. Lo respetarás». Su sonrisa titubeó ligeramente una grieta fugaz que reveló el filo bajo el encanto. «Por supuesto», dijo suavemente. «Solo no tenía otro lugar y pensé que entenderías». Asentí guiándose a la silla plegable junto a la ventana. Se dejó caer con una despreocupación calculada, mirando el linóleo agrietado y el techo hundido como si evaluara una suite de hotel para su audiencia. Mi corazón latía firme, mi pulso sin alterarse. Había anticipado esto y no reaccionaría impulsivamente. Minutos después, sacó su celular fingiendo desplazarse casualmente, mientras inclinaba la cámara justo así. «Es increíble aquí, Amalia», dijo con tono ligero conversacional. «Tanto carácter tan auténtico. Qué suerte tienes de tener un lugar con tanta historia». Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, buscando una reacción. No ofrecí ninguna. Lo siguiente que supe fue que estaba narrando suavemente a sus seguidores en tiempo real. «Miren este pequeño santuario. Mi suegra ha estado viviendo aquí prácticamente desconectada y es tan inspirador. Imaginen todas las transformaciones que está planeando». Sonrió a la cámara sosteniéndola como un trofeo, como si mi vida y mis luchas fueran mero contenido para likes y comentarios. Sentí una oleada fría de claridad. No estaba aquí por refugio. Estaba aquí para actuar, para curar una historia que la presentara como la compasiva, mientras me enmarcaba sutilmente como excéntrica, una ermitaña necesitada de guía. Era inteligente, sutil y completamente manipulador, exactamente como siempre había operado. Permanecí en silencio, dejando que su monólogo continuara, observando cada gesto, cada parpadeo, cada inflexión. Noté cómo inclinaba el teléfono, cómo narraba mi entorno como si fueran accesorios para su narrativa. Había convertido mi vida en un arma sin preguntar, haciendo de mi hogar un escenario para sus redes sociales. La dejé terminar antes de hablar. Calma, firme, deliberada. «Daniela», dije, «esta es mi casa. Tus historias, tus ángulos, tus seguidores. Nada de eso incluye mi consentimiento. No seré parte de un contenido que tergiversa mi vida». Su sonrisa vaciló. Luego regresó una máscara ensayada. «Oh, solo intento mostrar la belleza aquí. Todo es con buena intención», dijo suavizando su voz, intentando recuperar el control. No me inmuté. La observé de cerca, notando cada maniobra sutil, cada intento de persuadir, encantar o culparme. Había aprendido hace mucho a reconocer la manipulación
y ahora en mi propio santuario tenía la ventaja. No sería movida. No sería utilizada. Dejé el cuaderno que había traído para registrar reparaciones y planes, y con lentitud deliberada, abrí mi laptop. Cada interacción, cada palabra sería anotada, fechada y guardada. Su actuación no sería invisible, y yo no sería el sujeto pasivo. Mientras continuaba narrando e inclinando, me recosté observando, documentando y preparándome. Esta casa, mi santuario, se había convertido en mi escudo. Había enfrentado juicios exclusión, y ahora enfrentaría la manipulación con claridad y precisión, sabiendo que los próximos movimientos serían míos para controlar. No fue hasta la mañana siguiente, mientras tomaba café y revisaba mis notas de reparación, que lo vi, una alerta que me tensó el pecho y enfrió mis manos. Una campaña de GoFundMe. Fruncí el ceño desplazándome por la pantalla con incredulidad y furia creciendo. La campaña se titulaba «Ayuda a mi suegra a reconstruir», y cada imagen era de mí, cargando bolsas de basura agachada en el porche, con las mangas arremangadas, el cabello recogido, agotada pero decidida. La marca de Daniela estaba por todas partes, gráficos brillantes, subtítulos sobre resiliencia e inspiración. Pero en ninguna parte se mencionaba mi consentimiento. Sentí mi mandíbula tensarse mientras seguía desplazándome. Los comentarios inundaban. ¡Qué gran nuera! Esto es tan conmovedor, ayudando a la familia necesitada. Vaya qué suegra tan desinteresada. Cada uno dolía un recordatorio de cómo mi vida había sido convertida en contenido para su audiencia. El dinero recaudado, unos impresionantes 300.000 pesos, iba directamente a las cuentas de Daniela, completamente fuera de mi radar. Golpeé la taza contra la mesa, la cerámica resonando contra la superficie. No era solo explotación. Era una actuación artística construida sobre mi esfuerzo y vulnerabilidad, monetizada y empaquetada para aplausos. Mi primer instinto fue llamarla, gritar, exigir que lo retirara de inmediato, pero me detuve. Esto no era un problema para reaccionar emocionalmente. Era un problema para resolver estratégicamente. Abrí mi cuaderno con la pluma lista y comencé a escribir todo lo que sabía. Fechas de sus publicaciones, capturas de pantalla de comentarios, subtítulos, enlaces a sus canales de redes sociales donde se compartió la campaña. Cada nota era precisa, cuidadosa. Escribí los nombres de quienes donaron las cantidades, las frases repetidas que usaba para retratarme como indefensa y agradecida. Todo importaba. Si actuaba demasiado pronto podría perder la evidencia, o peor, permitirle moldear una narrativa contra mí antes de que pudiera responder. Mi enojo hervía, pero ahora estaba organizado, disciplinado. Abrí mi correo y contacté a Clara Montes, mi abogada, resumiendo la campaña. Las imágenes, las transferencias financieras. Adjunté capturas iniciales y pregunté qué pasos legales podían tomarse de inmediato. Clara respondió en 1 hora, calma y profesional. Sugirió congelar la campaña si era posible, enviar notificaciones formales y compilar un registro completo de cada interacción para una posible acción civil. Mientras esperaba sus instrucciones, revisé cada interacción con Daniela de la última semana, repitiendo las pequeñas manipulaciones, la colocación sutil de su teléfono, su tono, al narrar mi vida para sus seguidores. Era metódico, planeado e irritantemente preciso. Había convertido mi vida en un arma, usando mi trabajo y mis elecciones como accesorios para alimentar su persona curada. Pero ahora, por primera vez, lo vi claramente, no como una falla personal, no como una señal de debilidad, sino como una oportunidad para reclamar el control. Comencé a tomar capturas de pantalla, cada imagen capturada con cuidado. Las marcas de tiempo fueron anotadas. Cada comentario, cada donación, cada encuadre narrativo fue documentado. Abrí una carpeta separada etiquetada Evidencia Daniela Guzmán y comencé a organizar los archivos meticulosamente.
Cada archivo se convirtió en un pequeño ancla, una forma de reclamar lo que había sido robado. La mañana se alargó, y mientras trabajaba una calma extraña se asentó en mí. Mi enojo seguía allí, pero ahora estaba enfocado, afilado en propósito. No solo estaba reaccionando, estaba preparando, anticipando los movimientos que ella haría, las defensas que levantaría. La campaña era su jugada, pero yo estaba escribiendo las reglas para mi propia respuesta. Cuando el sol subió más alto tenía un plan claro, formándose, documentar, preservar, y cuando fuera el momento, exponer. Esto no era sobre venganza mezquina, era sobre justicia, sobre reclamar la narrativa de mi propia vida. Cada nota, cada captura, cada detalle cuidadosamente preservado, me fortalecía. Daniela ya había asumido el control, pero había subestimado la paciencia silenciosa y la precisión estratégica que había cultivado durante toda una vida. Me recosté en mi silla sintiendo el peso de la casa a mi alrededor sólida y perdurable. La campaña no podía borrarme. La atención que había obtenido no podía redefinir mis elecciones o mis logros. Había comenzado a ver el patrón, la manipulación, y ahora sería deliberada en desmantelarlo. Con mi carpeta organizada pluma en mano y el consejo de mi abogada guiándome, sentí el primer destello real de control. La casa, mi santuario, siempre había sido un símbolo de libertad, pero ahora también era un centro de mando, un lugar desde el cual reclamaría lo que era mío y establecería los términos para cada interacción por venir. Para cuando terminé de compilar cada captura de pantalla, marca de tiempo y comentario, sentí que la tensión en mis hombros se aliviaba ligeramente. El caos de la campaña de GoFundMe de Daniela ya no parecía una nube de tormentas, se había convertido en un problema para resolver un desafío que podía abordarse con claridad y precisión. Llamé a Clara Montes, mi abogada, cuya voz, calma y medida, siempre tenía una forma de anclarme. «Amalia, estás tomando el enfoque correcto», dijo su voz firme pero tranquilizadora. «La documentación lo es todo. Redactaremos una carta de cese y desistimiento y delinearemos posibles vías legales. Mientras tanto, mantén todo como está. No borres, no respondas públicamente. Dejemos que cada acción sea verificable». Asentí, aunque no podía verme. Sus instrucciones confirmaron lo que sospechaba. La paciencia y la estrategia eran más poderosas que la confrontación inmediata. Durante años había reaccionado impulsivamente a las manipulaciones sutiles de mi hijo y Daniela, cediendo por hábito por el deseo de paz. Ahora, con guía y evidencia, podía reclamar autoridad sin perder la compostura. Pasé la siguiente hora transcribiendo las publicaciones de GoFundMe, catalogando cada donación y comparándolas con las imágenes correspondientes. Cada vez que Daniela me había presentado como indefensa o necesitada, lo anoté. Cada comentario elogiándola por ser una nuera desinteresada se convirtió en evidencia de la manipulación. Cada detalle construía una imagen que no podía ignorarse, y por primera vez sentí que el poder cambiaba. Clara me envió un borrador de la carta de cese y desistimiento, y la leí cuidadosamente, línea por línea. Era precisa, formal e innegable. Sin teatralidades, sin lenguaje dramático, solo hechos, autoridad legal y demandas claras. Sentí mi pulso estabilizarse al aprobarla, dándome cuenta de que el control no venía de gritar o confrontar, sino de la preparación de tener las herramientas y el conocimiento para hacer cumplir los límites de manera efectiva. Me recosté en mi silla y me permití un momento para reflexionar. Durante décadas había cedido mi agencia a las expectativas de otros, internalizando la culpa y suavizando conflictos que no eran míos para resolver. Esta vez no solo estaba firme, lo hacía de manera inteligente. Cada paso cuidadoso que tomaba reforzaba mi independencia. La casa, con su tejado hundido y sus paredes descascaradas, era más que una estructura, era un símbolo de mi resiliencia. Revisé mis notas de nuevo, anticipando las posibles respuestas de Daniela. Eliminaría la campaña,
O intentaría girar la historia aún más, buscando simpatía y validación. Cualquiera que fuera su elección, había construido un marco para contrarrestarlo. Evidencia precisa, autoridad legal, clara y paciencia. Esto no era sobre venganza en el sentido tradicional. Era sobre reclamar control, afirmar límites y asegurar que no pudiera manipular mi vida para su ganancia. Para la noche tenía un plan claro trazado. La campaña no continuaría sin control. Cualquier intento de torcer la narrativa o tergiversar mi papel se encontraría con una respuesta inmediata y verificable. Y ya no temía la confrontación porque estaba preparada. Había aprendido el valor de la acción silenciosa y deliberada, cómo esperar, documentar y planificar. Podía cambiar el equilibrio de poder de una manera que la emoción sola nunca podría. Cerré mi laptop sintiendo una calma que no había conocido en años. La casa afuera permanecía en silencio, pero vibraba con posibilidad. Cada tablón, cada ventana agrietada, cada pared descascarada, reflejaba mis elecciones, mi control y mi capacidad para navegar la vida en mis propios términos. Ya no era una participante pasiva en una historia escrita por otros. El siguiente paso requeriría enfoque y precisión. Monitorear cuidadosamente las acciones de Daniela, asegurar que cada movimiento estuviera documentado y prepararme para el momento en que la verdad pudiera exponerse de una manera que no pudiera ignorar. Con ese pensamiento me levanté estirando los hombros y miré por la ventana hacia la luz que se desvanecía lista para dar el primer paso deliberado hacia la recuperación de mi vida. Estacioné a una cuadra del lugar dejando el coche encendido mientras observaba Kearsarge a la multitud desde la distancia. La gala estaba en pleno apogeo con luces doradas derramándose por la entrada, invitados llegando en vestidos y trajes, cámaras destellando, y meseros moviéndose entre grupos de influencers y patrocinadores. Respiré hondo ajustando la bufanda en mi cuello, y me recordé que mi presencia aquí era estratégica, no social. Lo primero que noté fue cómo los asistentes se posicionaban cuidadosamente para las cámaras, sus sonrisas ensayadas, los ángulos de sus cuerpos perfeccionados para publicaciones en redes sociales. Y allí, en el centro de todo, estaba Daniela. Se movía con encanto sin esfuerzo. Una sonrisa practicada saludando y asintiendo, haciendo de cada interacción una actuación. Mi pulso permaneció estable. Habían anticipado esto, sus teatralidades, sus intentos de captar atención, y no reaccionaría impulsivamente. Encontré una esquina discreta en la parte trasera observando. El escenario estaba listo para sus discursos con luces enfocadas para resaltar su presencia. Una pantalla detrás, mostrando imágenes curadas de servicio comunitario, vinculadas al GoFundMe. Cada elemento estaba controlado, cada detalle calculado para reforzar su imagen como la nuera generosa y preocupada. Y aún así, podía ver las grietas, la ligera vacilación en su mirada, cuando miraba hacia la entrada, cómo escaneábase a la multitud buscando aprobación, la sutil tensión en sus gestos que revelaba un toque de miedo enmascarado por confianza. Me había preparado meticulosamente. Cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada interacción documentada estaba lista, organizada y accesible. No la confrontaría directamente esta noche. La paciencia era la herramienta, la precisión, el arma. Al observar, al esperar, podía entender el ritmo de su evento, el momento de sus discursos, los instantes en que se enfocaría en su narrativa curada, los puntos donde la exposición tendría el máximo impacto. Mientras comenzaban los comentarios iniciales, observé las reacciones del público, aplausos corteses, sonrisas, asentimientos, miradas ocasionales a los celulares. Este era su escenario, y lo dominaba bien, pero había aprendido hace mucho que el control podía cambiar con un solo hecho. Bien colocado, una verdad innegable. Ajusté mi posición ligeramente tomando notas mentales del diseño, las luces, los pasillos, las cámaras. Todo importaba.
Tomé un sorbo del agua que había traído escuchando su voz suave y medida, mientras presentaba su historia curada, tejiendo imágenes mías en su narrativa sin permiso. Cada palabra, cada imagen, cada anécdota cuidadosamente enmarcada, estaba diseñada para provocar admiración, simpatía y validación de la multitud. Mi mandíbula permaneció relajada. La dejé terminar su apertura grabando cada detalle en la memoria, planeando cada próximo paso con paciencia calculada. Los minutos se alargaron, pero no sentí impaciencia ni urgencia por actuar. Había aprendido que el momento lo era todo. Actuar demasiado pronto emocionalmente socavaría el poder que había estado acumulando silenciosamente. Observé el ritmo de sus interacciones, notando las pausas, las transiciones, los momentos en que dependía de la audiencia para llevar su narrativa adelante. Y entonces, cerca de la mitad de su discurso, lo vi el momento en que la atención de la multitud estaría enfocada en otra parte cuando las pantallas proyectarían las imágenes del GoFundMe. Ese era el momento. Ahí era donde el trabajo que había hecho la evidencia, meticulosamente recolectada, intersectaría con su actuación. Ajusté mi cuaderno en mi regazo con los dedos listos. La casa, la documentación, la estrategia, todo había llevado a esta noche. La paciencia me había traído aquí, y la paciencia guiaría el próximo movimiento. Golpearía no con enojo, sino con certeza, con precisión. Y el momento de exposición sería innegable. Me recosté ligeramente observando, absorbiendo y esperando la alineación perfecta de oportunidad y preparación, sabiendo que cada detalle importaba y que la culminación de mi planificación cuidadosa se acercaba. El momento había llegado. La gala estaba en pleno apogeo, las luces bajas y doradas, con cámaras y pantallas de celulares inclinadas en todas direcciones. Daniela estaba en el centro entregando su narrativa cuidadosamente ensayada, las imágenes del GoFundMe proyectadas detrás de ella en la pantalla gigante. Sonreía a la audiencia impecable y confiada y por un momento casi envidié su compostura. Casi. Me quedé en la parte trasera de la sala con el cuaderno en mi regazo, el celular cuidadosamente guardado en mi bolsillo, cada captura de pantalla y marca de tiempo organizada y lista. El plan era simple pero preciso: esperar el momento adecuado, revelar la evidencia y dejar que la verdad hablara por sí misma. Mi pulso estaba estable, mi respiración calma. Había pasado días preparando, coordinando con Clara, documentando todo. Y ahora cada detalle importaba más que nunca. Mientras Daniela narraba breve historia, enfatizando mi supuesta indefensión y su propia generosidad, podía ver a la audiencia reaccionando como ella quería. Asentimientos corteses, murmullos de admiración, celulares levantados para capturar el momento. No hice ningún movimiento. La dejé terminar sus comentarios iniciales notando el ritmo de su discurso, el tiempo de las diapositivas proyectadas, la forma en que la atención de la multitud cambiaba con cada imagen. Entonces, mientras pasaba a la sección que mostraba la campaña de GoFundMe, supe que era el momento. Toqué unas teclas en mi celular, puse en cola la evidencia que habíamos recopilado y comencé a proyectarla en la pantalla auxiliar que usaban para la logística del evento. Capturas de pantalla de la campaña, las donaciones, los subtítulos y su encuadre narrativo se mostraban una por una innegables y precisas. La primera reacción fue sutil, un destello en sus ojos, un leve apretón de su mandíbula. Intentó mantener su compostura, su sonrisa, titubeando brevemente, mientras se daba cuenta de que la narrativa que había creado ahora estaba a la vista del público, fuera de su control. La audiencia se movió los celulares, ahora capturando las imágenes que contradecían su historia, cuidadosamente curada. Los murmullos crecieron curiosos y confundidos.
y me quedé sentada, observando cada reacción, cada jadeo sutil, cada pregunta susurrada. Daniela intentó reír, recuperar el control señalando las imágenes proyectadas con un floreo forzado. «Oh, eso es solo... Bueno, contexto».